Hoy vamos a hablar sobre la unidad familiar. Usted sabe que es preciso, es importante, es necesaria la unidad en la familia. Pero por desgracia en estos tiempos, la tendencia de la familia mexicana es no precisamente estar unida. Así que vamos a Jeremías capítulo 32, leemos los versos 39 al 41. Hoy dice la palabra de Dios a los que estamos aquí reunidos: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Queremos darte gracias, Señor, por esta promesa hermosa que nos das a través del profeta Jeremías. Sin duda que sin tu gracia y sin tu misericordia no podríamos vivir. Permítenos en esta hora poder entender esa necesaria unidad que necesitamos en casa. Papá con mamá, mamá con papá, hijos con padres y padres con hijos. Y tú al centro, Señor, para que podamos verdaderamente estar unidos en un mismo amor, en una misma mente y en un mismo parecer. Haz lo posible, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en esta época, más que ninguna otra, se miran matrimonios muy desavenidos y familias desintegradas. Estaba escuchando hace muy poco tiempo que el índice de divorcios en este país sigue en aumento. No recuerdo ya la estadística, pero ni quiero recordarla, porque cada vez el índice de divorcios sigue arriba, arriba, arriba. Y eso no es tan terrible, el hecho de que la gente se separe, sino que la gente que está en una casa, las parejas que viven en un hogar y que están separados no legalmente por un papel de divorcio, sino los que están separados a propósito y espiritualmente. Hay mucha gente que viven en una misma habitación, duermen en el mismo lugar, quizás cohabitan juntos y están separados hace ya muchos años. Por eso los hijos no alcanzan a entender las divergencias de sus padres y tampoco comprenderán que el amor exista. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden vivir. ¿Cómo lo van a vivir? Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Usted lo sabe, las familias quieren vivir sin Dios. Entonces, yo no sé, algunos dicen que conocen a Dios. ¿Cuántas familias en este país? Usted les dice, ¿usted cree en Dios? Claro, dice, pero no experimentan el amor de Dios, no conocen realmente a Dios, y a lo más que han llegado es a una caricatura de Dios, porque inclusive lo dejan pintado ahí en las paredes y dicen, eso es Dios, y eso no es Dios. Cuando una pareja vive sin Dios, sin temor de Dios, esa familia no puede vivir como dice el profeta Jeremías en esa promesa. Dice, les daré un corazón. Esa familia no puede vivir en un corazón. Les daré un camino. Esas parejas tienen muchos caminos. Papá tiene un camino, mamá tiene un camino, los hijos tienen otro camino. Cada uno va por su lado. Y usted sabe que esa familia no puede subsistir. Cuando Dios dice, y les daré un corazón, quiere decir que les daré un solo amor. Y esa familia tiene que estar unida en un mismo amor, en un mismo corazón. Pero si cada uno va por su lado y va por su egoísmo, la familia termina desintegrándose. ¿Quiénes son los que sufren más? Los hijos, siempre. ¿Cuánta gente en este país vive así? ¿Será esa la voluntad de Dios? No, por supuesto que no. Si Dios creó al hombre y a la mujer y les dio capacidad de engendrar hijos, esa función en sí decide una necesaria unidad. Para tener nuestros hijos nos unimos, papá y mamá. Y por tanto, una vez que el hijo nace, no podemos desunirnos, papá y mamá. Tenemos que estar unidos. El deseo de Dios se centra en la unidad de la familia. La Biblia señala al varón, a la mujer y a los hijos sus propios deberes para que se mantengan unidos. Y tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque no podemos vivir desunidos en un mismo hogar. Es necesario desarrollar el amor en un clima de unidad dentro de nuestra casa. Dios, conociendo y sabiendo todo esto, quiso ponernos el ejemplo. Usted ha leído el Evangelio de Juan que dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Imagínense lo que Dios es capaz de hacer con tal de enseñarnos cómo vivir en unidad familiar. Dios se hace carne para habitar entre nosotros. ¿Y sabe qué escoge para eso? Una familia unida. Mire qué interesante.
Dios no iba a escoger una familia que se divorciara para venir en carne a este mundo. Escoge a una familia unida, humilde y sencilla, pero unida. No me diga que escogió una familia muy rica, por cuanto él, carpintero. Ella, una israelita sencilla, humilde, de cuna, pobre. Pero ahí encontró Dios la posibilidad de venir a una familia unida. Y usted recordará que el diablo quiso desunir a la familia de Jesús. Quería que el Mesías naciera en descrédito. Pero pues si era Dios el que venía a este mundo, él no lo iba a permitir. Vamos a recordar el pasaje para aprender de la familia unida de Dios, para que nosotros aprendamos a estar unidos. Mateo capítulo 1, verso 18. Vamos a mirar cómo Dios viene a este mundo y se hace carne para habitar entre nosotros y qué escoge para nacer. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Usted puede advertir cómo el enemigo estaba tratando de trabajar con José. Según la tradición israelí, si una muchacha que estaba a casarse con un varón de pronto se encontraba encinta, había una ley inexorable. Tenía esa mujercita ser muerta a pedradas. Terminó el asunto. Imagínense que esto sucede en el día de hoy. Nos quedamos sin muchachas en este país. De manera que el enemigo trabajó con José de modo que el Mesías pudiera nacer en desprestigio, pero Dios no lo iba a permitir. De manera que José estuvo con María. Y a pesar de que María tuvo un hijo antes que se juntasen, como dice el Evangelio, antes que ellos tuvieran vida sexual como cualquier matrimonio, entonces esa unidad de María y José permitió que el niño Jesús tuviera toda la protección necesaria, porque había unidad. Mateo capítulo 2, el verso 13, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí claramente vemos que la pareja y el niño estaban unidos. Yo no sé cómo hicieron para ir desde Israel hasta Egipto. Si usted ve la geografía, nosotros hemos hecho ese camino de Israel a Egipto y de Egipto a Israel, y es un camino largo. Actualmente se puede hacer en avión, en automóvil, pero en aquel tiempo, ¿se imagina para tomar a un niño recién nacido y hacer todo ese camino? Pero estaban unidos. Y mientras estuvieran unidos, el hijo gozaría de todo el amparo y de todo el resguardo que le eran necesarios por su edad. Sigamos leyendo, verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Ahora estaba más lejos. De Egipto venir a Israel y ya estando en Jerusalén, ahora ir hasta la Galilea. Más o menos en este tiempo de Jerusalén a la Galilea, pues necesita uno medio día de camino en autobús. Así en autobús de lujo, con aire acondicionado y ventanotas grandes, muy bonitas. Pero en aquel tiempo, imagínense toda esa travesía con un niño pequeño. ¿Y qué pasaba? La familia estaba unida. El ejemplo de la familia de Jesús siempre es una familia unida. ¿Cuál era el propósito?
proteger al hijo. El amor entre los padres, la unidad entre los esposos, tiene como propósito proteger al hijo. Vamos a ver una confirmación de esto, pero en Lucas 2, versos 15 y 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esta unidad familiar siempre la vemos cuando hablamos de la familia de Jesús. Aquí era por razón del nacimiento, pero la Biblia nos muestra esta unidad con María y José, nos lo muestra 12 años más tarde. ¿Y sabe cómo nos muestra? También en unidad. Verso 39, ahí de Lucas 2. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Yo pienso que no era solamente la costumbre de subir a la fiesta anual, sino que el estar en unidad ya era una costumbre. Los vemos unidos en Belén, en el momento del nacimiento. Los vemos durante las travesías que tuvieron que ir a Egipto y regresar a Galilea y luego a Nazaret. Nazaret es muy cerca de Galilea, pero ahora los vemos 12 años después, también en unidad. Ahora usted sabe lo que ocurrió ahí, verso 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Es algo bastante lejos de Nazaret a Jerusalén. Seguramente que ese camino se llevaba muchos días. Pero de pronto aquí se rompe la unidad. De pronto él piensa que el niño de 12 años va con ella piensa que el niño de 12 años va con él, y cuando se encuentran dice: ¿y Jesús? No está. Lo buscan entre los parientes y no está. Se estaba rompiendo aparentemente la unidad. Y en ese momento hay un conflicto en todas las familias. ¿Verdad que cuando un hijo se pierde, se le busca hasta encontrarlo? ¿Cuántos han perdido aquí un hijo en algún momento dado, en algún lugar? Qué agonía, ¿verdad? Uy, está chiquitito el niño, usted lo pierde y usted sabe lo que hace, y se mueve por todas partes hasta que lo encuentra. Siempre se le encuentra al hijo a como dé lugar. Pero le voy a decir algo que ocurre cuando el hijo crece. El hijo cumple 20, 25 años, se pierde ese hijo y se le deja perder. ¿Por qué se le deja perder? Si es un hijo. Pero esta es una desgracia que sucede. Muchos padres dejan que se pierda. Por eso la juventud de este tiempo está perdida. ¿Por qué no tenemos el mismo empeño con un hijo grandote que con un hijo chiquito? Esto no ocurrió en la familia de Jesús. Sus padres pudieron haber dicho: bueno, Jesús ya está adolescente, ya se sabe cuidar solo, pues vámonos a Nazaret y hay que tome el camión de regreso y ya vendrá. No. Dice ahí que caminaron 3 días de regreso. ¿Usted sabe lo que es caminar 3 días? ¿Cuántos han caminado 3 días? Pues ninguno, porque ya actualmente nos transportamos de otra manera. Imagínense a esos papás que se les pierde un hijo y tienen que caminar de regreso 3 días hasta encontrarlo. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora Jesús ya estaba grandecito, ya no necesitaba mucho de sus padres. Podemos advertir por el verso 47 que cuando le vieron se sorprendieron, ambos se sorprendieron. Jesús no estaba preocupado, preocupados estaban los padres. Le dice: oye, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y mire al niño ahí. El niño se valía por sí mismo, ya aventajaba en todo a su papá y a su mamá, ya era casi un adolescente, le faltaba un año para entrar a la adolescencia, pero no era un hijo que tuviera mamitis. Él sabía valerse por sí mismo. Él podía haber dicho en todo caso: bueno, pues me estoy moviendo al ministerio, ya prácticamente voy a estar haciendo otras cosas, ya no tengo que aprender mucho de mis padres en la tierra, ya estoy en otros negocios, como les dice a los papás. Pues voy a quedarme en Jerusalén, me consigo un departamento y... No, eso lo hacen los muchachos actuales.
que quieren emanciparse de la autoridad paterna. No, él no iba a romper la unidad familiar. Y es por eso que nosotros no permitimos que un hijo se vaya de casa o una hija. Salen para casarse, pero no pueden salir para otro propósito. No, es que yo ya soy mayor de edad, voy a vivir aparte. No se puede. Tenemos que estar en unidad. Usted puede ver el verso 51 que dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Qué le parece? Mire qué ejemplo de unidad. Los papás buscándole porque se había perdido, y una vez que el hijo es hallado, regresa con sus padres. Es decir, reconoce la autoridad paterna y materna y está con ellos. Y dice sujeto, no como algunos jóvenes de ahora que están en casa pues nada más como de visita, toman como un cuarto de hotel la casa. No, estaba sujeto a ellos. Eso habla de autoridad. ¿Sabe cuántos años continuó esa unidad familiar en la familia de Jesús? 18 años más, sujeto a sus padres. Él cumplía 30 años y estaba sujeto a sus padres en una perfecta unidad familiar. Lo vemos después en el capítulo 3, el verso 23, donde dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ahora, de 12, lo encontramos 18 años más tarde, todavía en unidad con su familia, pero a partir de ese momento, su ministerio ya no le permitió vivir en casa de sus padres. Haga de cuenta como cuando un hijo se casa. El hijo se casa y tiene que tener casa aparte. No puede seguir viviendo con los padres. La Biblia no lo contempla. Jesús no vino para tener esposa, aunque en realidad tiene esposa, que somos usted y yo, la iglesia. Pero él ya no podía quedarse con sus padres porque empezaba su ministerio hacia la iglesia, hacia su esposa. Y por tanto, él salió de la casa paterna para casarse con nosotros, la iglesia. Pero a pesar de que él salió, él regresaba a la casa de sus padres. ¿Sabe para qué? Para honrarlos y para darnos ejemplo. Mateo capítulo 13, versos 53 al 56. Este es un ejemplo precioso, la familia de Jesús. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra era considerada Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Véalo ahí. Se mencionan junto con Jesús al carpintero, a María, su madre, sus 4 hermanos y sus hermanas de sangre. Ahí está su familia. Él regresaba a casa de sus padres ¿para qué cree? Aparte de honrar a sus padres, para continuar en unidad familiar. Mire qué interesante. Jesús nunca perdió la idea de unidad familiar. Yo creo que usted puede comprender el ejemplo. Yo, según el profeta Jeremías, descubro que vivían en un corazón y un camino, como dice la promesa que leímos al principio. Ellos disfrutaban la vida juntos, en unidad. La familia cristiana, por tanto, tiene que vivir así. Usted, su cónyuge, sus hijos, tenemos que vivir en un corazón, es decir, en un amor, en un solo amor, y que es necesario que nosotros miremos, porque si no somos una familia en unidad, el enemigo viene, interrumpe la casa, pone discordia entre el hombre y la mujer, pone discordia en los hijos, los separa, los mete en vicios y se acaba la unidad. Y yo sé que es preciso que nosotros entendamos que esa unidad actualmente nosotros podemos tenerla cuando invitamos a Jesús a estar en nuestra casa. Es muy importante que Jesús esté presente en nuestro hogar y seamos uno y podamos alcanzar el ser, como dijo una vez en Juan 17, perfectos en unidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en Cristo encontramos la posibilidad de estar en un corazón y en un camino. ¿Quién es el camino? ¿Habrá otro camino? Por eso Él dijo, yo soy el camino. Si Dios había dicho por boca de Jeremías, y yo les daré un camino, entendemos desde el Antiguo Testamento que Dios estaba anunciando a Jesús. Yo les daré un camino, ahora tenemos el camino. Jesús nos enseña por dónde caminar, por eso entendemos que se refiere a su Hijo. La carta a los Hebreos nos revela a Jesús como el camino
nuevo y vivo. Yo no sé cómo hizo el escritor de Hebreos, pero tuvo la revelación de que Jesús es el camino nuevo y vivo. Porque todos hemos oído hablar de un camino nuevo, pero ¿usted oyó hablar de un camino vivo? Es una expresión muy especial. Véale en Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fíjese cómo Jesús es revelado a nosotros como el camino nuevo, como el camino vivo. Y este es el camino prometido desde el Antiguo Testamento y es el único medio por el cual la familia puede encontrar vivir en un solo corazón, es decir, en un solo amor. A veces yo me pregunto, ¿tiene la familia mexicana un solo corazón? Y a veces yo miro y la verdad es que cada uno tiene el suyo y nadie se interesa por tener un corazón común. Una vez dijo el Señor, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Recuerda ese pasaje en Lucas? A ver, quiero hacer algunas preguntas. A ver, díganme las hermanas, ¿dónde tiene el hombre, el varón, el esposo, su corazón? Porque dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde lo tiene? En sus hijos, qué bueno fuera. En el auto, en el trabajo, ya está entendiendo. En sí mismo, en el fútbol, ya no sigamos. Ahora, opinen los papás. ¿Dónde tiene la esposa su corazón o su tesoro? En su esposo, qué bueno fuera, ¿seguro? A ver, los varones. ¿Dónde tiene la mamá su corazón? ¿En los hijos, nada más? ¿En el Señor, qué bueno fuera? Mire, fueron muy buenos los papás con ustedes, señoras, ¿eh? Den gracias a Dios. Ahora dígame, ¿dónde tienen los hijos su corazón o su tesoro? En la diversión, en los amigos, en la televisión. Fíjese cómo papá tiene corazón en un lado, mamá tiene corazón en otro lado y los hijos tienen corazón en otro lado. Este es el problema. Les daré un corazón, dice la promesa. Nosotros necesitamos tener un corazón familiar. Mientras no tengamos ese mismo interés o ese mismo corazón, estaremos sufriendo, estaremos padeciendo como familia y por eso no habrá unidad. Cuando en una familia cristiana el tesoro, el mayor tesoro de la familia es Cristo, ahí está el corazón. Y entonces papá tiene su corazón en Cristo, mamá tiene su corazón en Cristo, los hijos tienen su corazón en Cristo y hay unidad. Y no quiero decir que no haya diversión y que no haya fútbol y que no haya esto y lo otro. ¿Por qué? Porque estamos convergiendo en el camino y en el corazón que Dios promete. Por eso dijo el profeta, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Mire qué promesa más hermosa. Hacer nuestra esta promesa no depende de Dios, Él ya nos dio la promesa. Depende de nosotros el que busquemos esa unidad en Cristo. Ahora quisiera dar algunas ideas prácticas para que podamos promover esa unidad familiar. Yo no sé usted cómo vive en unidad en casa, ni voy a preguntarle, ni voy a pedir que levante la mano, pero yo creo que si hay algún problema de unidad familiar en los hogares de los matrimonios o familias aquí representados, tenemos que aprender a vivir en unidad y para eso quiero darle algunas ideas sencillas, unas 4, para que usted empiece, si es que no está en unidad, a tratar de converger en la unidad familiar. Primero, tomar cada uno su lugar. Siempre le digo a los varones, no eludamos ejercer nuestra autoridad como cabeza de familia. Y siempre digo a las mujeres, hermanitas, no traten de usurpar el cargo que tiene su esposo de cabeza del hogar. Si los hijos miran a mamá sujeta al papá, si los hijos miran a papá sujeto a Cristo, ¿sabe qué va a ocurrir? Ellos se van a sujetar a nosotros. Yo no sé si usted lo ha probado. Cuando tenemos problema con un hijo, con una hija que se están moviendo y que se quieren separar y que se quieren desunir, es porque hay falta de unidad nuestra como pareja. Repito, si nosotros
Varones, estamos sujetos a Cristo y la mamá está sujeta al esposo. Los hijos se sujetan a los padres decididamente, alegremente. Nada más que para eso necesitamos estar cada uno en su puesto, cada uno en su responsabilidad, desempeñando nuestro cargo en amor. Número 2, tener todas las cosas que tenemos en casa en común. Aun cuando en el hogar hay áreas personales o privadas, hay que mostrar a los hijos que podemos usar todo lo que hay en casa. No me gusta a veces esas señoras que les compran una sala nueva y le dicen a los hijos, cuidado y te sientas en este sillón. Y el hijo pregunta, pues si es la sala que compramos y se quiere sentar y quiere sentir así blandito. No, prohibido. Y el hijo pregunta, ¿y para quién es ese? Para las visitas. Mire qué incongruencia. La sala nueva se compra para nosotros, no para las visitas. Incluso hay personas que les ponen unas telas encima para que no se manche el mueble. Otros les ponen unos plasticotes para que no le pase nada. Oiga, pues si la silla es para sentarse. Y para sentarse los que estamos en casa, no las visitas. Porque entonces el hijo dice, pues ¿quién fuera a visita en esta casa para poder sentarme en la sala? ¿Sí? Todas las cosas son en común. Esto enseña a no ser egoístas. El hijo, si no puede sentarse en la sala, ¿sabe qué va a ocurrir cuando se case? Se compra una sala para él solo y no deja sentar a nadie. Y por eso hay algunos varones que son así, que tienen su taza y su plato y su sillón y nada más ellos lo pueden usar, porque vienen de familias en donde no había las cosas en común. Cada uno tiene derecho en su privacidad, pero las cosas, los lugares, todo en casa tiene que ser de uso común. En la iglesia primera fue norma de vida el tener las cosas en común. Actualmente a nivel iglesia esto no es posible, pero a nivel hogar, a nivel familia, es absolutamente posible. Claro, yo no me voy a poner un vestido de mi esposa, ni ella se va a poner un pantalón mío porque le va a quedar así, ¿verdad? Pero cada quien tiene sus cosas personales, pero lo demás que hay en casa es de uso común. Claro, si el hijo dice, pues como es de uso común, va y se come todo lo que hay en el refrigerador, no, también tiene que respetar a los demás que hay en casa, ¿verdad? Si esto se vive en casa, produce unidad en la familia porque hace que se tenga un corazón y un alma. Tercero, respetarse mutuamente. Sin respeto mutuo no se pueden tener las cosas en común. Todos podemos usar lo que hay en casa, pero si algo es del uso personal del otro, lo menos que se puede enseñar es a pedir permiso. Voy a suponer que a la hija se le compró un cepillo rojo muy bonito para cepillarse el pelo. Y como ahora los hijos usan pelo largo también, viene el hijo y toma el cepillo de la hermana y se empieza a cepillar él. Ella protesta. ¿Por qué? Pues porque las cosas que son de uso personal se tienen que respetar, así como usted no usa el cepillo de dientes del otro, ¿o sí? Cada quien tiene su cepillo. Y por mucha confianza y todo lo que puede haber entre esposo y esposa, usted no usa el cepillo de dientes de su esposo o de su esposa, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque hay cosas que son personales, ¿no? Entonces, es necesario el respeto mutuo. Ahora, si en un momento dado un hijo quiere alguna cosa o que pertenece al área del otro, le pide permiso, oye, ¿me prestas tu cepillo? Si el otro dice, claro, pues no hay problema. Pero el respeto mutuo en casa es muy importante, mucho, muy importante. Esto lleva implícita la aceptación de los miembros de la familia, y estoy incluyendo en ocasiones, según el tipo de matrimonio, padrastros, hijastros o hermanastros. Es necesario la unidad familiar, muy importante. Tenemos que pelear por una unidad familiar mientras estemos en casa, papá, mamá e hijos. Una vez que el hijo llega a la edad en que debe casarse, regresa, como Jesús regresaba a Nazaret para honrar a sus padres y estar con los suyos, pero después estaba aparte. Ya no podemos vivir otra vez en la casa paterna. Y número 4, promover la mayor convivencia. Voy a mostrarle un último texto en 2 Corintios capítulo 13, versos 11 y 12. Un texto que es paralelo a lo que estamos estudiando. Fíjese cómo aquí en la despedida de esta carta del apóstol está hablando a la familia cristiana, pero yo lo voy a tomar para la familia
papá, mamá e hijos. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Fíjese cómo aquí la Escritura habla a la familia cristiana de tener estas características dentro de casa. Tener gozo, ¿qué quiere decir? Que no hay pleitos ni entre papá y mamá, ni entre los hermanos. Hay gozo. Perfeccionaos, quiere decir que unos a otros nos vamos perfeccionando. Consolaos, que cuando algún miembro de la familia padece, pues todos van con él y le consuelan. Luego, algo que está muy relacionado con la unidad, ser de un mismo sentir. Ya estudiamos esto antes. Y vivir en paz. Qué importante que la familia viva en paz. En paz, la paz de Jesús. ¿Por qué? Porque entonces dice, el Dios de paz y de amor estará con nosotros. La resultante de que Dios viva en nuestra casa es que tengamos gozo, que nos perfeccionemos, que nos consolemos y que seamos de un mismo sentir. Y entonces el Señor habita con nosotros. Y es una paz y es una cosa de un bienestar extraordinario cuando esto se puede vivir en casa. Cuando se alcanza, uno vive libre, vive tranquilo, vive contento, sin temor de nada. ¿Por qué? Porque la familia está en ese sentir, en ese un corazón y en ese un alma, en ese un camino, en ese un amor. También dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Qué importante que de vez en cuando nos demos un beso en familia. He conocido papás que no besan a sus hijos varones, por ejemplo. No, dicen, pues ¿cómo? Pues puedo besar a la hija, pero ¿cómo besar al hijote de 25 años? Claro que sí. Y dele un beso al hijote ese de 30 años. Bésele la mejilla y deje que él le dé un beso a usted de respeto. Por eso dice, saludaos con ósculo santo. Es un beso de amor entre familia que es muy, pero muy importante. Por eso vemos ahí posturas que nosotros padres debemos promover en casa y enseñarlas a los hijos, para que cuando ellos nos den nietos, ellos estén viviendo en esa convivencia, una convivencia que produce paz, que produce unidad. Ahora, la convivencia a veces no es solo dentro de casa, sino también fuera de casa. Cuando es dentro, ayuda mucho a reunirse en torno a la mesa del comedor, por ejemplo, comer juntos. Eso une mucho, cuando podemos sentarnos a la mesa y orar juntos, dar gracias a Dios por los alimentos y conversar mientras estamos ahí cuchareando la sopa. Esto es muy importante. Cuando estamos juntos, se aprovecha el momento para orar juntos. Una actitud que no debemos perder nunca, orar toda la familia, aunque sea un momentito, no nada más para dar gracias a los alimentos, porque eso nada más uno toma la iniciativa de orar y dar gracias a Dios por lo que comemos, pero de vez en cuando orar juntos. Eso sirve mucho para estar unidos. Yo le diría que la fuente de unidad en ocasiones es la oración familiar. También es útil tener algunas actividades, algunos pasatiempos juntos. Qué interesante cuando papá se sienta con el hijo a ayudarle en la tarea escolar. El hijo se siente muy bien cuando su papá le ayuda, porque siempre es la mamá la que ayuda, ¿sí o no? La mamá siempre está ahí, ándale hijo, y la tarea y todo. Pero cuando el papá viene y le dice, a ver hijo, ¿qué estás haciendo? Y se pone ahí a hacer la maqueta y le ayuda a hacer cositas. El hijo no lo externa, pero está orgullosísimo porque el papá le está ayudando. Él se siente muy contento de que el papá lo haga, pero a veces no lo hacemos. Yo sé que usted, papá, está muy, muy ocupado, tiene muchas actividades en su trabajo, pero qué importante desarrollar algo con el hijo en ocasiones. Cuando usted tiene, ¿qué diré? Por ejemplo, un día que esté en casa, un día libre, no lo ocupe para arreglar el auto ni para ver la televisión. Haga algo con el hijo, dígale, hijo, vamos a limpiar el closet, por ejemplo, y saque todo lo que está en el closet, para que así se salgan las fotos de la boda, de cuando usted se casó, y el hijo diga, ay papá, mira qué joven estabas aquí. Ay mamá, mira qué guapa estabas, y que ahora ya no. Y podamos pasar un rato juntos, o dígale un día al hijo, vamos a pintar este cuarto, y se va con él y se compra un bote de pintura y 2 brochas, y órale hijo, dale, y usted le da arriba y él le da abajo porque está chiquito, y va a ser un batidero y va a quedar horrible, pero la experiencia del hijo va a ser extraordinaria. A veces usted tendrá que después limpiar todo y mandarlo pintar porque quedó horrible,
pero valió la pena el esfuerzo de convivir juntos. A veces oír música, hacer una investigación o tener tiempo para juegos familiares, para conversar, pero apagada la televisión. Hermano, es que están los juegos y las olimpiadas. Mire, todos los años hay juegos, pero los hijos se nos van yendo. Se nos van yendo de tal manera que cuando usted voltea, el hijo ya se casó y ya lo perdió. Ya no puede tenerlo otra vez. Disfrute a sus hijos mientras son pequeños y mientras van creciendo. Disfrútelos. Va a llegar un momento en que va a anhelar disfrutar al hijo, ya no lo va a poder hacer. El hijo ya creció, ya se fue. Por eso es que es importante tener tiempos de convivencia dentro de casa y algunas veces fuera de casa. Puede programarse, por ejemplo, cada semana, salir toda la familia juntos, sin los primos, sin las vecinas, nada más papá, mamá y los hijos, salir toda la familia junta a dar un paseo, pues ir al campo, jugar fútbol con los hijos, o ir a la Ciudad de México, al parque, a la feria, al circo, o alguna actividad cultural. Alguna vez se le ocurrió visitar con toda su familia un museo. Váyase al Museo de Cera, va a ver qué interesante, o al cualquier museo que hay en una pinacoteca, lo que sea, al Museo de Arte Moderno. Yo disfrutaba tanto, por ejemplo, cuando llevaba a mis hijos al Museo de Arte Moderno. Nos parábamos ante un mamotreto de esos modernos que pintan. Le decía yo al hijo chiquito, ¿tú cómo ves eso? Ay, papá, qué feo está eso, me decía. Le digo, cállate, es arte moderno. No nos vayan a sacar de aquí. O decía el chico, yo lo hago mejor que eso que está pintado. Uno disfruta tanto a veces esto. Salir con los hijos a comer un helado, a visitar una galería de arte, comer juntos, o ir al parque a dar una vuelta en bicicleta. Hágalo, papá. No se pierda esta oportunidad de disfrutar a los hijos y de buscar esa unidad. No se diga si hay actividades deportivas. Uy, extraordinario. Alguna vez juegue fútbol con el hijo, pero déjese ganar. Porque yo sé que usted está grandote, pues usted le da un balonazo, casi tumba al hijo ahí en la portería. Pero déjese ganar por el hijo. Y entonces el hijo se siente tan contento de ganarle a su papá y meterle 3 goles. Eso es tan importante. Eso produce una unidad extraordinaria. Porque usted no lo sabe, pero usted va como sembrando en el hijo pequeñas semillitas de amor. Cuando usted le da tiempo al hijo, o usted mamá, o le da tiempo a la hija, algo va cayendo en su interior, que son como pequeñas semillitas que un día van a germinar. Un día ese hijo, esa hija tienen 25 años y tienen un respeto por su padre y un amor por su madre tremendos. Y entonces hay una paz interior dentro. Pruébelo, no deje pasar el tiempo. Yo en ocasiones le digo, si usted sale con la familia por lo menos una vez por semana, propóngase una actividad común fuera de casa y dígale a cada uno, tú vas a proponer qué vamos a hacer hoy. Y a veces el niño dice, pues yo quiero ir a los caballitos, y toda la familia tiene que subirse a los caballitos, ese es el problema. Ni modo. Y a veces el más grande dice, no, pues yo quiero ir al patinar sobre hielo. Pues todos se ponen patines y todos patinan sobre hielo, aunque el papá ahí ande todo turulato ahí sin saber cómo hacerlo, ¿no? O la mamá. Y entonces pasamos unas veladas tan agradables. No se pierda esa posición y esa actitud, porque no se imagina eso de hacer rutina, de ver la televisión todos los días. Rompa con esas tonteras. Si quiere, venda el televisor. Disfrute la familia, que es lo que vale la pena. Hay tanta basura ahora en la televisión. Y es que esa convivencia produce comunicación. Y eso es algo que a lo mejor usted no sabía. Tenemos que producir comunicación entre papá y mamá y entre padres e hijos. Y cuando hay intercomunicación, eso produce gran alegría, produce paz y produce unidad. No se imagina lo importante que es comunicarse. Y entonces se logra la promesa que vimos en Jeremías. Un mismo sentir, o que es lo mismo, un solo corazón. Y esto se hace cuando estamos en Cristo, porque estamos en un camino. Cuando la familia camina en un corazón y en un camino, la educación de los hijos, usted no sabe cómo se facilita, ni se imagina, porque usted no tiene que hacer grandes esfuerzos, ni tiene que estar dando golpes con la vara, ni tiene que estar gritando y regañando y esforzándose. No, en ese momento, el mismo amor que se está teniendo, esa unidad, no se imagina cómo vamos entrando en esa bendición que Dios promete a la familia cristiana. Pero es necesario
que usted recoja estas palabras y las viva. No se va a arrepentir. Usted no se imagina la fuente de bendición que significa vivir de esta manera. Leamos el texto primero. Jeremías 32:39. Mire la promesa que Dios quiere hacernos. Es una promesa maravillosa. Úsela, no la deje aquí escrita en la Biblia. Tómela y échesela encima, vívala. Es para usted, nada más que tiene que hacer lo que dijimos. Dice Dios: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Aleluya. Mire qué hermoso, ¿eh? Esa es suya la promesa. Llévesela a casa. A los hijos, ellos no saben cómo se produce la unidad familiar. Usted no espere que los hijos produzcan unidad familiar, porque ellos no saben. Por eso Dios nos ha dado a nosotros los padres la capacidad no solamente de mirarlo y vivirlo, sino de enseñarlo a nuestros hijos. Si usted quiere que los hijos suyos, cuando sean adultos, tengan matrimonios felices, desde ahora enséñeles a vivir en unidad. Pero ningún hijo vivirá en su matrimonio futuro en unidad si antes no vive en su propia casa en unidad, en un camino, en un amor. ¿Qué le parece? Ahí tiene ideas para trabajar en casa. Llévese las ideas a casa, no me las deje aquí. Vívalas, ejercítelas, hable con su cónyuge, pónganse de acuerdo. Y entonces usted tendrá bendición y vida eterna. Padre, es una alegría poder mirar que las promesas que tú nos haces en tu palabra son nuestras. A veces nos cuesta trabajo creer que esto que está escrito pueda ser una realidad en nuestras vidas, sobre todo cuando vemos las circunstancias humanas, cuando vemos nuestras divergencias, nuestros pleitos, nuestras formas de vida. Pero tú, Señor, nos animas por tu Espíritu a vivir en ese amor que nos propones. Gracias, Señor Jesús, porque solamente en ti podemos tener esta paz, este gozo, este perfeccionarnos, consolarnos y ser de un mismo sentir. Ayúdanos solamente, Señor, a no dejar aquí estas palabras, sino a llevarlos a casa, proponernos vivirlas para que entonces tú nos muestres que no hay mucho esfuerzo en educar hijos, que será un gozo y una alegría poder vivir con ellos en orden, en paz, en unidad. Haz que sea posible en cada uno de los que aquí estamos o de los que nos escuchan en cassette, en el nombre de Jesús. Amén.